Hola, soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. Hoy en La Intérprete vamos a hablar de la crisis migratoria producto de la situación política, económica y social en Venezuela. Desde hace mucho tiempo en Venezuela se viene viviendo el socialismo del siglo XXI, así como lo llamó el expresidente ya fallecido Hugo Chávez y lo sigue llamando su actual mandatario, el señor Nicolás Maduro. Producto de la situación tan delicada que está viviendo Venezuela, ha hecho que más de 5 millones de venezolanos salgan huyendo de su país para irse a diferentes partes del mundo. Colombia, su vecino, es el país que más venezolanos ha recibido, más de 1.400.000. Esta se ha convertido en una de las crisis migratorias más graves del planeta después de la Siria. Y lamentablemente, cuando tenemos crisis migratorias de este nivel, se genera un sentimiento que es muy negativo, pero que Colombia ya está empezando a experimentarlo. Estamos hablando de la xenofobia. Así que bienvenidos. La migración es un proceso que ha existido a lo largo de la historia universal. Devolvernos al pasado es tal vez desviar un poco el foco que hoy en día queja más de una sociedad. Para algunos es un problema, para otros es una oportunidad. Pero lo cierto del caso es que hoy en día, cuando la palabra migración sale a relucir, es inevitable pensar en los venezolanos. Países como Chile, Argentina, Ecuador, Panamá, España, Perú y obviamente Colombia han sido algunos de los destinos seleccionados por aquellos que no ven en su país un futuro próspero. Precisamente Felipe Muñoz, quien es un funcionario que tiene el cargo de gerente de fronteras de Colombia, asegura que son más de 1.400.000 venezolanos los que ya se encuentran en territorio colombiano. En Colombia hay 1.408.000 venezolanos de manera permanente. Esa es una de las categorías migratorias. En el año que lleva el presidente Duque en el gobierno, del 31 de julio hasta ahora, ha habido 530.000 venezolanos adicionales que han llegado. Es decir, que en ese momento había 800 algo y eso es una ciudad como Bucaramanga. Además de los migrantes permanentes, hay más de 400.000 retornados colombianos que se han devuelto de Venezuela a Colombia. Con la llegada de esta enorme cantidad de personas ha surgido un sentimiento que ya se ha vivido en Europa, en Estados Unidos, en África. Hablamos de la xenofobia. La xenofobia es, en pocas palabras, el rechazo o desprecio hacia los extranjeros. Este tipo de actitud es muy común encontrarlo en aquellos que se hacen llamar nacionalistas, hombres y mujeres que no sienten ningún aprecio por quien no sea connacional. El fenómeno es tan notorio que la compañía Invamer Gallup realizó una encuesta en la que se observó un crecimiento en el rechazo de los colombianos hacia los venezolanos. Así es como lo explica Martín Orozco, quien es el gerente de Invamer Gallup, responsables de ese estudio. Sí, digamos que ante la realidad de venezolanos llegando cada vez a la ciudad de Colombia y a las diferentes regiones, se vio la necesidad de empezar a medir cuál era ese sentimiento. Si está de acuerdo o en desacuerdo el encuestado con que el gobierno colombiano acoja a los venezolanos que ingresen a Colombia dada la situación en Venezuela. Es decir, es una pregunta inicial de capacidad de las personas de entender que hay que acogerlos o no. Y en esa medición, la primera que hicimos, que fue en febrero de 2018, el 58% estaba de acuerdo, un 39% en desacuerdo. Y en la última, que fue junio, tenemos solamente 41% de personas de acuerdo, 55% en desacuerdo. Quiere decir que el porcentaje de personas que están en desacuerdo creció de febrero del año pasado de 39 a 55, es decir, hay un 16% más de personas en desacuerdo que se vuelven ya mayoría. Pero no solo eso. Uno de los problemas que se está observando en medio de esta crecida oleada de personas que están en contra de la llegada de venezolanos a Colombia tiene que ver en cómo el gobierno colombiano ha actuado, en cómo las pocas políticas o la falta de políticas genera para muchos un monstruo que ha sido difícil de combatir. Lo más grave es que el rechazo hacia los venezolanos ya se está sintiendo en estratos socioeconómicos. Según la encuesta Gallup, en los estratos 1, 2 y 3 es donde más se siente el choque cultural y ese sentimiento xenofóbico. Así nos lo explica Martín Orozco, repetimos, gerente de la compañía. Con los estratos 4, 5 y 6 están más a favor de acogerlos que los estratos 1, 2 y 3.
Aunque no quisimos irnos a eventos históricos, es importante destacar que Colombia pues nunca fue un país receptor de migrantes, no tiene esa tradición, al contrario, millones de colombianos fueron los que salieron del territorio nacional en medio del conflicto armado. Hay quienes dicen de hecho que este precedente puede también ser factor para la exaltación del sentimiento de rechazo hacia los venezolanos. Así nos lo explica el investigador de la Universidad del Rosario, Ronald Rodríguez. Colombia no tiene una tradición migratoria como incluso sí la tienen nuestros vecinos. La propia Venezuela recibió migración española, portuguesa, italiana, la misma migración de nuestros compatriotas en diferentes oleadas. Desde los años 50 hasta la década pasada tuvimos momentos en los cuales los colombianos nos desplazamos hacia territorio venezolano, pero lamentablemente nosotros, como vivimos una situación de confrontación partidista y después toda la dinámica de conflicto armado, no éramos atractivos para la migración, ni tampoco creamos políticas para atraer mano de obra calificada o migración de otros territorios, como sí lo hicieron, por ejemplo, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Perú. Nos estamos enfrentando a un gran fenómeno de migración y obviamente pues eso genera tensión social. Por eso, implantar el mensaje de que el inmigrante es un enemigo es muy fácil. Hay voceros políticos de todas partes del mundo que utilizan esa herramienta para generar votos, para captar masas. La pregunta es ¿por qué? Y así nos lo explica el profesor Rodríguez. Bueno, todos los países tienen problemas estructurales y es muchísimo más fácil responsabilizar al ajeno, responsabilizar al otro de esos males que asumir las responsabilidades propias del país. En el caso de Colombia, estamos viendo cómo algunos problemas estructurales en materia de empleo, en materia de pobreza, en materia de seguridad, se le empiezan a achacar a los venezolanos en lugar de responder a los problemas que, digamos, durante muchos años Colombia no ha logrado resolver. Obviamente, pues cuando uno empieza a buscar o a escudriñar cuáles son las causas de esto, pues está, en efecto, la xenofobia, el miedo al extranjero, al otro, al extraño, al desconocido, pero también hay una lógica de aporofobia, que es un concepto construido por Adela Cortina y que ya es reconocido, por ejemplo, en nuestro idioma como una palabra por la Real Academia de la Lengua, que es el miedo a los pobres o a la pobreza, y obviamente, pues, tener que gastar recursos, paquete social en esos pobres o en esa pobreza. El fenómeno migratorio que se está observando en este momento no solo genera este tipo de rechazo, sino también existen una serie de consecuencias que van desde el reclutamiento de hombres a grupos irregulares hasta la captación de mujeres para la explotación sexual. Y es este punto el que a muchos expertos les preocupa. ¿Qué está pasando con las venezolanas? Esas que salen del país para darle una mejor vida a sus hijos, a ellas mismas. ¿Cuál es su situación? Esto nos explica Selene Soto, abogada de la organización Women's League. En Venezuela todo el mundo habla de la crisis política, pero también hay una crisis de derechos humanos. Hay una crisis humanitaria que ha tenido un impacto, por ejemplo, en el sistema de salud, y pues eso ha tenido como unos impactos muy específicos para las mujeres y niñas. En Venezuela el sistema de salud está totalmente negado para las mujeres, no se consiguen ningún tipo de métodos de anticoncepción, no hay ningún tipo de información de educación en salud sexual y reproductiva, es decir, todo esto que son obligaciones en derechos humanos que tienen los estados están completamente negados en Venezuela. Lo claro es que en las calles se ven mujeres venezolanas mendigando, acompañadas de 1, 2 y hasta 3 niños. Para algunos analistas, estas mujeres jóvenes en gran medida están siendo usadas por organizaciones criminales para diferentes fines, y así lo confirma la doctora Soto. Justamente, de hecho, esa es una de las alertas que hemos hecho desde Women's Link. Este año presentamos, de hecho, un informe al Comité de Eliminación contra la Mujer de Naciones Unidas, reportando esta situación, porque ya era una falla que habíamos identificado incluso antes de que pues empezara este contexto de crisis migratoria. Hay unas fallas institucionales históricas en Colombia para identificar a las mujeres víctimas de trata y para proveer la atención que necesitan. Pues por supuesto esto se convierte en un factor de riesgo con esta crisis migratoria, y específicamente para las mujeres venezolanas, porque todas estas vulnerabilidades en las que hablaba, pues sí aumentan la posibilidad de que puedan caer en estas redes de trata y explotación. En todo este debate hay un factor más allá del político que genera ese sentimiento xenófobo, y ese factor son las redes sociales. A través de Twitter, Facebook y demás plataformas nos encontramos con mensajes que alimentan a ese tipo de comportamiento del que estamos hablando.
La ACNUR, de hecho, realizó una investigación en Colombia sobre este punto. Y esto fue lo que encontraron en palabras de Rocío Castañeda, oficial de información pública de esa organización. Pero lo que nosotros hicimos fue una investigación, una escucha en redes sociales con la ayuda de un sociólogo. Nos pusimos a ver de qué hablan las personas cuando hablan del tema de la llegada de población venezolana. Y encontramos que hay ciertas temáticas súper sensibles que alborotan, si quieres, digamos, las conversaciones de tipo xenófobo. Una de esas tiene que ver con el acceso a servicios como salud, educación, trabajo, porque de alguna manera se percibe que los venezolanos llegan a competir por esos recursos que de hecho son escasos para los colombianos, que los colombianos los consideran escasos y ven en los venezolanos una amenaza. Entonces todos esos temas y por supuesto de la manera como se trabajan esos temas pues generan, digamos, como conversaciones que pueden ser discriminatorias hacia la población venezolana. Con el impulso de las redes sociales, por un lado, el sentimiento que se empieza a escuchar es el de no más venezolanos. Y esto no solo está ocurriendo en Colombia, ha pasado en Perú, en Chile, en Panamá, países que han tenido que tomar una decisión: ponerle visa a los venezolanos. Seguir luchando por el destino que vamos a Perú, por un futuro bien, porque allá en Venezuela no hay nada. Mis hijas a veces se me acuestan sin comer y no me gusta pues porque ellas a veces me piden comida y no tengo cómo darle. La situación en Venezuela ha hecho que muchas personas, por ejemplo, como yo, hayamos migrado del país. Han sido 3 grandes oleadas de migrantes. La primera, de aquellos que previeron lo que se veía venir, los más pudientes en su mayoría. La segunda, profesionales jóvenes que buscaban un mejor futuro en medio de un país que se caía a pedazos. Y la tercera, esta que vivimos ahora, de las personas en gran proporción que son más vulnerables. La oleada masiva de venezolanos ha hecho que diferentes países de la región hayan tomado la decisión de colocarle visa a los venezolanos por diferentes aspectos: resguardo laboral, seguridad, reglamentación y en muchos casos por solicitud de la ciudadanía que reclama en muchos aspectos no más venezolanos. Según la ACNUR, hay 4 millones de venezolanos fuera del país y casi 3 millones se encuentran en 6 naciones de América Latina. Por eso, a partir de la próxima semana, del día 15 de junio, a las 00 horas, solamente podrán ingresar a nuestro país venezolanos con pasaporte y con el visado correspondiente. Desde el pasado 16 de junio, Perú le exige visa a los venezolanos. Le siguió Chile, que anunció el visado para venezolanos el 22 de junio. Que como presidente estamos defendiendo una causa que es justa y que es noble. Que las personas que entren a Chile, entren diciendo la verdad y respetando nuestra legislación. Hace unos días, el 25 de julio, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció el visado a venezolanos. A fin de año, a la cifra de 500.000, una cifra que debemos reconocerlo, ya supera en mucho nuestra capacidad de acogida. Un gobierno responsable no debe cerrar los ojos frente a los severos desafíos que esto supone. Por todo esto, he firmado un decreto que establece, por un lado, una visa a los hermanos venezolanos que quieran ingresar a Ecuador, como está previsto en la Ley de Movilidad Humana. El año pasado, Guatemala anunció la colocación de visado a venezolanos. En 2017, y en medio de un debate gigantesco por la cantidad de venezolanos que llegaban a ese país, Panamá tomó la decisión de colocar visa. Desde el año 2015, Cuba le colocó visado a los venezolanos. Esto para evitar que estos ciudadanos fueran a la isla a buscar dólares. No olvidemos a República Dominicana, país que también le solicita visa a los venezolanos. La cerca cada vez más rodea a un país que sigue cayéndose a pedazos y cuyos procesos para partir del mismo son cada vez más difíciles. Venezuela es un país que a lo largo de 20 años ha venido destruyendo, o por lo menos eso piensan muchos. Muchos de sus habitantes que han migrado para encontrar un futuro mejor. Argumentan que sin luz, sin agua, sin comida, el desespero de la gente es notorio. Y de hecho, según un informe de la OEA,
Si la situación en el país vecino no mejora, para dentro de pocos años ya no habrán 4 o 5 millones de migrantes, habrán más de 8 millones de venezolanos en el mundo, viviendo en un país que no es el suyo. Una situación que es muy difícil para gente que no ha querido irse voluntariamente, sino que le toca irse para encontrar un mejor futuro. La pregunta que surge entonces, en este caso para Colombia, es ¿qué se debe hacer? ¿Cuál es el papel que debe jugar el Estado? ¿Cuál es el papel del gobierno? ¿Cómo deben actuar los ciudadanos? El tiempo pasa y el problema cada vez empeora y sigue creciendo. Por eso es un asunto al que hay que ponerle la lupa. Pero lo más importante es que por más de que la migración siga creciendo, sí hay un trabajo importante que se tiene que realizar en los territorios para que la xenofobia no siga incrementando. Esto es todo por hoy en La Intérprete. A ustedes 1000 gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si les gustó La Intérprete, compártanlo con sus amigos. Nos vemos en una próxima oportunidad. La Intérprete hoy se hizo posible gracias a los libretos y la producción de Gonzalo Lázari, también a la producción de Jennifer Castiblanco y de Camilo Poveda, y a la colaboración de Diana Mejía.